Chicos, es una bendición estar otra vez, otro domingo más aquí en nuestra clase bíblica. Y damos gracias a Dios por este tiempo que hemos podido pasar. Gracias a Dios porque domingo tras domingo pues podemos preparar este material para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios y crecer en el amor de Dios. Vamos a comenzar orando para que Dios bendiga este tiempo, chicos. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinen su cabeza y si pueden juntar también sus manos para no distraerse, y vamos a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú nos has bendecido mucho, grandemente. Gracias porque nos das tu palabra a pesar que no estamos en la iglesia físicamente. Podemos estar en la iglesia espiritualmente, Padre. Gracias porque nos das esta tecnología para comunicarnos con los pequeños y ellos puedan seguir creciendo en el amor de Dios, Señor. Te pedimos que hoy tú abras sus mentes, sus corazones para entender tu palabra y podamos honrarte y glorificarte. Te lo agradecemos y lo pedimos en Jesús. Amén. Chicos, pues comencemos con nuestra clase. Buenos días, chicos, soy Felipa, me invitó a platicar con ustedes. Sí, pero sigue hablando, nos tienes que contar el chisme de tu vida. Sí, es cierto. Perdónenme, todavía no estoy acostumbrado a esta vida nueva. Bueno, pues les quería contar una experiencia que yo tuve hace algunos años. ¿Quieres saber algo muy privado? Ajá, algo íntimo, algo casi que sea tuyo de ti. A ver, déjame pensar, pues resulta que de pequeño, no tan pequeño, pero era joven, por así decirlo. Pues resulta que mis hermanos no me querían tanto como pareciera. Es decir, sinceramente me odiaban. Y la verdad es que no estoy pues completamente de acuerdo entre el odio entre hermanos y tampoco estoy de acuerdo con ser el hijo favorito. Digamos porque también mi papá pues tenía cierto pues cariño hacia mí y de ahí pues se derivaron ciertos problemas entre hermanos. Qué feo. Pero se supone que también intentaron matarte, ¿no? Así es, intentaron de hecho matarme y ahí es cuando yo también tuve una de las más grandes enseñanzas. Qué horrible, porque a mí nunca me han intentado matar. Digo, no tengo hermanos, pero mi mejor amigo Macario sí tiene un hermano y a él su hermano nunca lo ha intentado matar, entonces no todos los hermanos son iguales. Puede que tus hermanos no quieran matarte, pero también puede que tus hermanos sí quieran matarte, pero entonces no todos los hermanos son iguales. Pues sí, Felipa, no todos los hermanos son iguales, pero bueno, al final no me mataron. Ay, qué alivio. Pero terminaron vendiéndome como esclavo. No manches, José, ¿qué clase de hermanos tienes? Eso está horrible de todas maneras. Pero bueno, ya no te voy a interrumpir, síguenos contando tu historia. Al pensar en los problemas que hay alrededor, puedo ver la historia de José y su valor. Sus hermanos no quisieron ver al soñador y como un esclavo lo vendieron por rencor. A pesar de todo aprendió a perdonar, actuar con excelencia en cada
pues existe un Dios en quien confió y tuvo fe sin dudas, José el soñador, José el soñador, José el soñador, José el soñador. Wow, 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 wow. Y con Potifar tampoco hubo buen final, pues la injusticia lo llevó en la cárcel terminar. Pero Dios tenía planes que José cumplió, interpretando sueños él llegó con Faraón. Nuestro Dios nos pide que aprendamos a confiar, actuar con excelencia en cada prueba al caminar, y reconozcamos el poder de nuestro Dios, pues existe en su palabra prueba de que hubo fe en José el soñador, José el soñador, José el soñador, José el soñador. Wow, 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 wow. José el soñador, José el soñador, José el soñador, José el soñador. Wow, 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 wow. Ay, José, pues yo entiendo que Dios te ayudó a perdonar y que Dios te dejó hacer las cosas como al final Dios quería que las hiciera y te dio muchas bendiciones, pero la verdad es que eso de perdonar está muy difícil. Luego mi mejor amigo Macario se pelea con su hermano y la verdad es que su hermano tiene la culpa, es bien grosero, eres bien grosero, pero pues a él le cuesta mucho trabajo perdonar. ¿Tú cómo le hiciste para perdonar? Pues es uno de los valores más importantes, el amor. El amor es lo que Dios nos enseña con ejemplo, literalmente. Entonces, Dios nos enseña y nos manda que debemos amar, no importa las circunstancias, no importa lo que haya pasado. Porque al final el amor es lo más grande que puede existir en este planeta y también cuando tú amas a las personas, no solamente es un alivio para ti, sino que al final entre esas dos personas termina habiendo una conexión. Pues, a ver, José, pero se supone que tú eres un héroe de la fe y yo te invité aquí para que nos enseñes a ser héroes de la fe también. Entonces, o sea, ¿estás diciendo que el amor es un superpoder? Correcto, Felipa. El amor es un superpoder y Dios nos dio la oportunidad de tenerlo. Lo único que tenemos que hacer es decidir amar a las personas. Eso está muy bien. El amor ¡Felipe! entonces... ¡Que ya te vengas a comer! ¡Ay, ya voy! ¡Es que estaba grabando! Ok, entonces el amor es un superpoder. Gracias, José. Ok, amiguitos, ya me voy porque tengo que ir a comer y yo obedezco rápido. ¡Adiós! ¡Bye! Hola chicos, es momento de sacar nuestra Biblia y tomarla con nuestra mano derecha para cantar juntos Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios. Esta es mi Biblia, me corrige, me consuela.
Hola pequeños, bienvenidos nuevamente a esta sección en donde aprendemos más acerca de la palabra de Dios. Ajá. Bueno, pero antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. A ver, ¿qué opinarían de mí si a mí que me encantan las palomitas? Tengo aquí una cubeta de palomitas así ricas, deliciosas, y les pongo limoncito y les pongo chilito y me siento a ver mi película favorita. Pero al lado de mí está mi amigo, mi hermano, mi papá, mi mamá, mi abuelito. Y pues yo solita me volteo para acá y empiezo a comer mis palomitas. No, ¿verdad? Estaría mal. Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es lo correcto? Nos volteamos y les decimos, ¿gustas? Ajá, son ricas. Hasta les decimos, come, ándale, échale chilito, échale limoncito. Saben muy ricas, a mí me encantan. Come, ándale, ¿verdad? Entonces, saben, yo sé que es algo que yo disfruto mucho, comer palomitas y viendo mi película favorita. Bueno, pues entonces, ¿qué hago? Comparto lo que yo tengo, ¿verdad? Ajá, exactamente. Entonces, hoy vamos a aprender en la palabra de Dios que Jesús vino a encomendarnos la misión de compartir. ¿Qué tenemos que compartir? ¿A quiénes? Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de eso, ¿sí? Bueno, muy bien. Hoy vamos a aprender un texto que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos. Recuerdan que la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hoy nos corresponde aprendernos un pasaje de la Biblia muy pequeño que se encuentra en el Nuevo Testamento. Ajá. Si tú sabes leer, corre por tu Biblia y te esperamos para que busques la cita bíblica. Ajá. Bueno, mientras puedes localizar esta cita bíblica, mientras abres tu Biblia, les quiero recordar que Cristo vino, ¿verdad? Como dice aquí en su palabra, Él vino a vivir entre nosotros, a enseñarnos su palabra, y murió en una cruz, ¿verdad? Crucificado en una cruz, y resucitó y se fue al cielo, ¿verdad? A preparar un lugar para nosotros. Pero antes de irse, nos dio una comisión. ¿Por qué les digo que nos dio? Pues porque se las dio a sus amigos, pero la tenemos aquí escrita en su palabra y nosotros también tenemos que llevarla a cabo. ¿Les gustan las misiones? ¿Sí? Las secretas, las misiones secretas. Bueno, en esta ocasión no es una misión secreta, al contrario, vamos a aprender aquí en su palabra que es una misión que debemos cumplir por todas partes, ¿ok? La vamos a leer, se encuentra en Marcos, capítulo 16, versículo 15, y dice así: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. La voy a leer nuevamente de aquí de la palabra de Dios de la Biblia, dice así: Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Oigan, está bien fácil, ¿verdad? Bueno, pero ahora vamos a aprenderla con, a lo mejor alguno de ustedes no sabe leer, por eso lo tengo acá escrito atrás de mí e ilustrado con algunas figuritas. Ajá, y lo vamos a ir aprendiendo. ¿Qué ven aquí? A unos pequeñitos, ¿verdad? Listos, caminando hasta con su mochila ya lista para ir a cumplir una misión. Y dice el pasaje: por todo, ¿cómo hacemos nuestras manitas para referirnos a todo, a muchas cosas? Así, ¿verdad? Las abrimos y decimos todo. El mundo. Ajá, aquí se ve un mundo pequeño. Si no lo alcanzan a ver, acá tengo uno más grande. Ajá, aquí está. Aquí está. Dice el texto: id por todo el mundo. Todo el mundo abarca todos los continentes, todos los países, todas las ciudades y hasta el último rinconcito de la Tierra, el planeta en donde habitamos todos los seres humanos. Por todo el mundo y predicar. ¿Qué significa predicar? Anunciar, dar a conocer, ¿verdad? Fíjense, cuando un señor pasa en la noche y anda vendiendo tamales, no se queda callado, ¿verdad? Pasa con su bicicletita, pero no se queda callado. ¿Qué usa? Hasta usa una bocina y ¿qué nos anuncia? Que está vendiendo tamales. Entonces nosotros nos enteramos de lo que el Señor está vendiendo, ¿verdad? Eso es predicar, anunciar, hablar de eso, ¿verdad?
el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ay, es algo muy importante. El Evangelio es la palabra de Dios, ¿verdad? El Evangelio es las buenas nuevas. Eso significa Evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y qué buenas noticias quiere Jesús que compartamos? Ah, pues eso que nosotros estamos disfrutando, ¿verdad? Nosotros estamos disfrutando que Él vino a morir, a resucitar para nuestra salvación, ¿verdad? Vino a limpiar nuestros corazones y nuestra vida de pecado, ¿verdad? Y ahora podemos disfrutar de esa vida al lado de Él, ¿verdad? Con su compañía, con su amor, ¿verdad? Con su alegría en nuestra vida. Bueno, pues esas son las buenas noticias, el Evangelio. A toda criatura, ¿verdad? No nada más a los güeritos, no nada más a los que viven en Europa, no nada más a los que viven en América, no nada más a los que viven en México, no, dice aquí, por todo el mundo, ¿verdad? Por todo el mundo, a todos los seres humanos. Y aquí tenemos a varios niños, ¿verdad? De varios países. Tenemos una japonesita, un niño africanito, de todos los continentes, de todos los lugares, sean chicos, sean grandes, sean como sea, pero tenemos que darles esas buenas nuevas, esas buenas noticias, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la orden completa que el Señor nos dejó? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Marcos 16:15. ¿Les parece si lo memorizamos? Y después vamos a hacer un concurso. Ajá. Los voy a retar a ganarme en un concurso. ¿Saben jugar gato? ¿Sí? Bueno, pues Eli va a jugar con ustedes. Ven, Eli, vamos a jugar gato con los niños. Ustedes van a participar. Ajá. Y le van a decir a Eli, ¿qué escoges, Eli? Con todos los niños, ¿escoges el círculo o el tache? El tache. El tache, ok. Ustedes, yo voy a tener 3 circulitos, 3 círculos aquí listos para jugar gato. ¿De qué se trata? Ah, bueno, cada vez que ustedes junto con Eli digan el texto bien, ustedes tienen derecho a poner un tachecito donde ustedes quieran. Y yo, cada vez que lo diga bien, que no me equivoque, tengo derecho a poner un circulito en ese gato, ¿sí? Entonces, si ustedes colocan, lo dicen muy bien, van a ganar si colocan sus 3 tachecitos juntos. Puede ser así, puede ser en diagonal o puede ser vertical. Y si yo lo digo bien y gano 3 veces seguidas, pues tengo derecho, ¿verdad?, a poner mis 3 circulitos y ganar. ¿Sale? ¿Quién va a ganar? ¿Quién ganará? ¿Ustedes con Eli o yo? Bueno, vamos a hacer ese concurso, pero primero lo vamos a repetir una vez, todos juntos. ¿Listos? Acuérdense, si no saben leer, vamos a guiarnos por las figuritas. Que están aquí. Listos, vamos a repetirlo. Comenzamos por la cita bíblica donde se encuentra en la Biblia. Dice así, Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Muy bien, pues como ya lo repetimos una vez, ahora sí lo vamos a empezar a decir. Y vamos a empezar nuestro juego de gato. Muy bien. Les voy a dar oportunidad a que usted... Bueno, no, mejor yo lo digo primero. ¿Sale? Dice así. Tenemos que empezar de la cita, ¿sale? Recuerden empezar con la cita para que sepamos en dónde está escrito en la Biblia. Dice así, Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. ¿Lo dije bien, no? ¿O me equivoqué? Lo dije bien, tengo derecho a poner mi circulito. Déjenme ver dónde lo pongo. Lo voy a poner aquí. Ahí me gusta ese lugar. Ahora ustedes lo van a repetir con él y ¿les parece? Si lo dicen bien, sin equivocarse, tienen derecho a poner su tachecito en el gato. Yo les voy a contar. Ayúdenle, no la dejen sola, ¿eh? Todos juntos. 1, 2, 3. Marcos 16:15.
Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. ¡Ah! No puede ser, sí lo dijeron muy bien. A poner su tachecito. A ver, digan, váyanle diciendo a Eli, ¿dónde? A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, en medio. Ustedes díganle a Eli dónde. ¿Aquí? Aquí lo vamos a poner. ¡Ay! ¡Qué nervios! Que no me ganen. A ver, muy bien. Ahora me toca a mí, ¿sale? Si me equivoco, ya no tuve derecho a poner mi circulito. Pero si lo digo bien, ya aquí tengo mi circulito para colocarlo. Dice así. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. ¿Lo dije bien? Sí, sí lo dije bien. Bueno, tengo derecho a pegar mi circulito. ¿Dónde lo pegaré? Lo voy a pegar aquí. Muy bien. Ay, estoy muy nerviosa porque quiero ganar. Les toca a ustedes. ¿Listos? Les voy a contar. ¿Ya están listos? Ayúdenle a él y no la dejen sola, ¿eh? 1, 2, 3. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. ¡Ay, sí lo dijeron bien! Tienen derecho a poner su tachecito. Díganle dónde quieren que lo ponga. Grítenle. A la derecha, arriba. ¿Lista, Eli? A ver, escucha a los niños. Aquí, yo los escucho que aquí. No Ahí, sé. ay. No, en esta seguramente gano yo el juego del gato. Muy bien, ahora lo voy a decir yo. Dice así. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Sí, yo creo que con esta gano. Muy bien. Sí tengo derecho a poner mi circulito, ¿verdad? Creo que tiré mal en la anterior. Bueno, voy a ponerlo aquí. Espero no me... No, sí, ahí. No, mejor acá. Ya tengo 3 juntas. No, eso es trampa. Ah, ¿no se vale así? No. Ay, híjole. Bueno, a ver, díganlo ustedes. Ay, no. Que se equivoquen. A ver, listos. Yo les voy a contar, ¿eh? Y ustedes lo dicen con Eli. Si se equivocan, pierden su oportunidad de poner su tachecito, ¿eh? A ver, listos. 1, 2, 3. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Sí, lo dijeron bien, no puedo creer. Estos niños son muy inteligentes. No puede ser. Otra vez. ¿Otra? Sí, otro juego, Bueno, ¿sabes? otro juego, va. A ver, vamos a quitarlo. No, es que como que esta vez me distraje y no pensé bien los lugares donde puedo poner mi círculo. Va, ahora empiezan ustedes, ¿sale? Porque la otra vez empecé yo, pero ahora empiezan ustedes. 1, ¿están listos? ¿Listos? Bueno, 1, 2, 3. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. ¡Ah! Sí lo dijeron bien. Y se esfuerzan mucho en decir, ya se lo aprendieron. No, qué bárbaros. Bueno, ya. A ver, entonces díganle a Eli dónde poner el tache. ¿Lo ponemos acá arriba? Va, acá arriba lo ponemos. Ay, espero no equivocarme. Tengo que ganar esta vez. Dice así. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. ¡Sí! Lo dije bien. Tengo derecho a poner mi circulito. ¿Dónde lo pondré? Ahora sí tengo que pensar bien para que no me gane. Lo voy a poner aquí en el centro. Muy bien. Les toca. A la de 3. 1, 2, 3. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Ay, no se equivocaron. Oigan, son muy inteligentes, qué bárbaros. A ver, ¿a dónde van a poner su tachecito? Acá arriba. Ay, no, ahorita. Ahorita les voy a ganar, porque ya me lo sé, ya me lo aprendí. Y lo voy a decir muy bien. Dice así. Marcos 16:15.
Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. ¡Sí! Lo dije bien yo solita. Muy bien. Y lo voy a poner aquí. Muy bien. Ay, esta es nuestra última oportunidad. Mi última oportunidad. Seguramente voy a ganar. A ver, entonces les toca... ¿Me toca a mí? No, nos toca a sí, nosotros. sí, les toca a los niños y a ti. Bueno, a la de 3 yo les cuento, ¿eh? Y ahora sí, pero ahora este va a ser un reto más difícil. Ahora, ¿qué les parece? Si tapo aquí el texto, nadie lo ve y lo decimos de memoria. Bueno, va, sí se puede. Listos, a ver. 1, 2, 3. Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. No, porque ya me ganaron. Bueno, no, porque no han tirado, ¿verdad? A ver, ayúdenle a Eli porque puede que se equivoquen esta vez. Aquí es muy fácil, porque ¡No! ganamos. ¡No puede ser! Ganaron los niños y Eli. Ay, bueno. Pues lo repetimos por última vez todos juntos. Va. ¿Sí? Oye, ¿y me dejan poner aquí mi círculo? Primer y segundo lugar. Ajá, primer y segundo lugar. Listos, lo decimos todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Muy bien, chicos, entonces ahora a cumplir nuestra misión. ¿Cuál es la misión que nos dejó el Señor Jesús? Que vayamos por todas partes y compartamos eso que nos hace feliz, eso que tenemos nosotros, a Cristo en nuestra vida, esas buenas noticias, ¿verdad? Que la demás gente puede recibir, nuestros abuelitos, nuestros primos, nuestros amigos, y tal vez ahora por medio de tu celular o por medio de tu computadora puedas enviar mensajes hablándoles de la palabra de Dios, o les puedas hacer una llamada, ¿verdad? A tus amigos y compartir, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de esas buenas noticias, de su palabra. Bueno, pero si tú no has recibido esas buenas noticias aquí y te has adueñado de esas buenas noticias en tu vida, pues te invitamos a que el día de hoy tomes esa decisión. Ajá. Yo también quiero saber de esas buenas noticias. Y muy fácil, miren, esas buenas noticias están aquí en la palabra de Dios. Te invitamos a que sigas escuchando la palabra de Dios a través de estos medios. Que Dios te bendiga mucho y felicidades a todos los niños por haber ganado este concurso. ¡Bravo! Bye. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola, tío. Estoy bien, pero estoy triste. ¿Por qué? Porque hoy hablé con Juanito. ¿Te acuerdas de Juanito, mi amigo de la escuela? Ah, sí, tu amigo que va en el mismo salón que tú, ¿no? Sí. Fíjate que a veces, ahora que no podemos salir a la calle, pues nos ponemos de acuerdo para ver una película por Zoom. Ah, eso es muy bueno porque puedes compartir muchas cosas ahí. Sí, pero hoy me dijo que nos conectáramos a las 12 para ver una película. Ah, pero hoy no puedes porque hoy es domingo, hoy es día de la iglesia. Es lo que le dije, que no podía porque iba a ver el culto de la iglesia infantil. ¿Y no le invitaste? Sí, sí le dije. Y me preguntó que qué veía en ese culto. Entonces le platiqué de Jesús y de cómo perdona nuestros pecados. Ah, eso estuvo muy bien, Paulina. ¿Y qué te dijo? Se burlaron de mí. Ah, qué Él y su mala hermano se burlaron. Y entonces Juanito me dijo que ya no quería, que él no quería una amiga bebé como su amiga. Dijo que yo era un bebé. No, no te preocupes, Paulina. Fíjate que a veces hay gente en este mundo que no quiere el evangelio. Y a veces, por más que les decimos, rechazan el amor de Dios. Pero bueno, sigue orando por Juanito. Sí, Juanito. Y su hermanito también para que algún día puedan conocer el amor a Dios como tú lo has hecho. Así que no te preocupes. Déjame decirte también que hoy en la misma clase vamos a ver
cómo Pablo también sufrió por el Evangelio. Y hubo hombres que no quisieron saber nada. Y es más, te voy a adelantar un poquito algo de la clase. Fíjate, Sí. él hasta lo apedrearon por predicar el Evangelio. Ay. Entonces sufrió aún hasta en lo físico, imagínate. Entonces a Sí. veces como cristianos, pues nos toca sufrir un poco porque la gente no quiere saber del amor de Dios. Pero no te preocupes, Dios es bueno y a lo mejor Juanito algún día va a reconocer a Jesús como su Salvador. Sí, y yo estoy llorando por él. Qué bueno, Paulina. Pues bueno, siéntate si quieres por ahí y escucha la clase acerca de lo que hizo Pablo y para que puedas entender el amor de Dios también tú. Pero sabes sobre todo, Paulina, que esto no te desanime a seguir predicando del amor de Dios. No, ¿Sale? claro que no. Órale. Gracias, ¿Sí? tío. Órale pues. Ahorita nos vemos. Sale. Bye. Nos vemos por ahí. Adiós. Pues sí, chicos, así es. Precisamente hay gente en este mundo que no quiere saber del amor de Dios. Y entonces pues es muy triste saber que esta parte de los humanos que desprecian ese amor tan grande que nos ha dado Dios. Pero fíjense, Pablo era un siervo de Dios que fielmente compartía el Evangelio a todas las partes donde él fuera, ¿no? Y bueno, acuérdense que les dije que Pablo se llamaba antes Saulo. ¿Se acuerdan? En estas clases que hemos estado hablando, hemos hablado de Saulo. Pero a partir de esta clase lo vamos a conocer como Pablo. Ahorita les voy a enseñar más adelante qué es lo que hablan acerca de esto. Pero fíjense, Dios hizo muchas cosas grandes, pero no siempre fue fácil para Pablo y otros cristianos cumplir la voluntad de Dios, chicos. A veces era difícil predicar del Evangelio y entonces pues sí tuvieron muchas dificultades los nuevos cristianos para poder llevar a cabo las enseñanzas del Señor Jesús a través del mundo. Y entonces, antes que el Señor regresara al cielo, le dijo a sus discípulos pues que empezaran a testificar por todas las ciudades. ¿Se acuerdan del versículo que hoy nos memorizamos? ¿Qué dice el versículo? Que dice Marcos 16:15, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces hay que ir a predicarlo. A veces nos van a oír, a veces no nos van a oír. Entonces nosotros tenemos que seguir insistiendo, hablándole a la gente. Y más en este tiempo, que estamos pasando por tiempos difíciles y que la gente necesita saber del amor de Dios y de la gracia de Dios sobre todo. Pero bueno, Dios obra de muchas maneras, chicos. Para la gente para oír las buenas nuevas de la salvación. ¿Se acuerdan que una vez hubo un hombre africano, ¿sí? Que era el etíope, ¿se acuerdan? Y este etíope iba en el camino hacia su tierra y venía pues algo también triste porque pues, no pudo hacer lo que quería hacer en Jerusalén a adorar. Y entonces venía él en el camino y venía leyendo las escrituras. No como no tenemos la Biblia hoy en día, pero sí venía leyendo, yo creo que una copia de algún rollo que había podido conseguir. Y venía oyendo al profeta Isaías. Cuando Felipe dice que Dios, el Espíritu le dijo que lo guió hasta el carro de este etíope. Y Felipe se acercó al carro corriendo y oyó al hombre leyendo y le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y entonces el hombre pues le dijo, pues no entiendo, pues necesito a alguien que me explique, ¿no? Y lo invitó a subirse a sentarse junto a él. Y él pudo entender la palabra de Dios y el amor de Dios. Y lo más maravilloso que no solamente se quedó ahí, sino que pudo tener a Jesús en su corazón. Y después también aún se bautizó, ¿no? Y hasta le dijo a Felipe, bueno, aquí hay agua, ¿no? ¿Quién pide que yo sea bautizado, no? Y entonces en ese momento creyó en Jesús como su Salvador. Y bueno, vean lo maravilloso y las cosas que hizo el Señor Jesús para hacerlo en ese momento y poder llegar a conocer a Jesús. Bueno, también se acuerdan que también había un hombre llamado Cornelio que vivía en Cesarea, ¿sí? Él también adoraba a Dios, pero necesitaba conocer acerca del Hijo de Dios y lo que Jesús había hecho por él. Dios dio a su siervo Pedro instrucciones especiales para que se encontrara con Cornelio y pronto este hombre
pues y su familia recibieron a Jesús como su Salvador. Y después pues fue extendido cada vez más el Evangelio. Entonces vamos a ver qué tan importante es que el Señor hace cosas extraordinarias para que tú y yo conozcamos a Jesús como nuestro Salvador, ¿no? Imagínense, cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador, pues había oído un tiempo acerca de Él, pero nunca había escuchado así exactamente muy bien acerca de Jesús. Y Dios trajo a un hombre argentino, a un siervo de Dios desde la Argentina, a México, para que una noche de evangelismo, él predicara a Jesús y yo recibiera a Jesús. ¿No es extraordinario eso, chicos? Habiendo tantos mexicanos, tanta gente que conocía a Dios, también aquí en México, Dios tuvo que traer a un argentino para que yo conociera a Jesús. Dios trabaja de forma maravilloso, pues muy sorprendente, ¿no? La vez pasada aprendimos que un grupo de personas en Antioquía recibió a Cristo, ¿no? Como su Salvador. Los cristianos en Jerusalén mandaron a Bernabé para animarlos, ¿no? Entonces veamos cómo pues, Dios está trabajando. Entonces vamos a ver cómo después de eso Bernabé viajó a Tarso, ¿sí? Que era donde vivía Pablo o Saulo, como lo conocemos. Y juntos regresaron y animaron a los cristianos de Antioquía, ¿no? Ven, en la parte de acá atrás tengo un mapa para que nos vayamos dando cuenta más o menos cómo era esta parte, ¿no? Acuérdense que esta parte de aquí es lo que es hoy en día Turquía, y por la parte de aquí es donde vivía Pablo, Tarso, que es la parte de aquí, y esta parte de aquí es Antioquía. Entonces aquí fue Bernabé por Pablo para poder viajar después a otros lugares a predicar el evangelio, ¿no? Y un día, pues fíjense, estaban 5 líderes de la iglesia de Antioquía y estaban adorando a Dios, y el Espíritu Santo les habló, ¿no? No bajó a decirles, oiga, no. Dios muestra muchas formas para hablarnos en nuestros corazones y nos mueve a hacer cosas, ¿no? Y les dio una dirección especial. Les dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que les he llamado, ¿no? Perdón. Dios estaba indicando más de su plan a Pablo y de cómo Pablo le iba a servir. Entonces dice que estos líderes de la iglesia oraron por Pablo y por Bernabé y después les impusieron las manos sobre los dos hombres para mostrar su aprobación y dirección de Dios, ¿no? Y luego Pablo y Bernabé se fueron a predicar el evangelio. Iban como misioneros enviados por la iglesia de Antioquía. Ellos sabían que la iglesia estaría orando por ellos mientras hablaban a otros acerca de Jesús, y la iglesia también las animaba de otras maneras, ¿no? ¿Qué es un misionero, chicos? Pues bueno, un misionero es alguien que ha conocido del amor de Dios y no solamente se queda en el lugar de donde es, sino va a otros lugares más lejos a empezar a predicar el amor de Dios. Entonces veamos que entonces dice que vivía Pablo en Tarso, de ahí fue Bernabé por el Antioquía, y de ahí iban a zarpar a otros lugares para empezar a viajar. Este viaje, primer viaje misionero que iba a hacer Pablo para poder predicar el evangelio. Entonces dice la palabra de Dios que entonces en la iglesia que estaban en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cine, Manabén, el que había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ¿no? Ahí es donde estaba ahí. Y dice, mientras el Señor ayunando, y dijo al Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿no? Entonces, quiere decir que oraron por ellos para que la obra del Señor se hiciera y se cumpliera, entonces, muy correctamente lo que Dios les había dicho. Pero fíjense lo que también dice la palabra de Dios más adelante. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Entonces, vamos a ver en el mapa. Seleucia debe estar por aquí cerquita también,
que es la parte donde está el mar, y de ahí ya tomaron, yo me imagino que tomaron un barco, porque estaba esa parte, es el mar Mediterráneo, y fueron a Chipre. Esta parte es de una isla que hoy en día todavía se llama igual, y está en esa parte importante, donde iban ahí y navegaron hasta Chipre. Y llegando dice que a Salamina, que Salamina está en la parte de aquí, digamos, yo creo que ha de ser un puerto, chicos. Salamina es el puerto que está aquí. Pues ahí embarcaron y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo también a Juan de ayudante. Juan es uno de los apóstoles, y se lo llevaron también de ayudante. Pero fíjense lo más importante, chicos, donde iban a predicar el evangelio. Acuérdense que aunque aquí está Israel, sí, Jerusalén, acuérdense que cuando empezaron a creer en Jesús, muchos fueron dispersados. ¿Qué quiere dispersados? Pues así como que se fueron unos por aquí, fueron allá, porque acuérdense que los empezaron a perseguir, y entonces pues lo más seguro es que se fueron todos estos cerca de aquí, y entonces ya había ciertos lugares donde se reunían judíos cristianos, y estaban visitándoles, y también, pues judíos también, no solamente de cristianos, sino de todos los demás, y podían estar ahí predicando el evangelio en esa parte, ¿no? Pero fíjense, un día pasó algo interesante en ese lugar también, y dice la palabra de Dios que ¿a dónde fueron los primeros misioneros, no? Y entonces se dirigieron ahí y se fueron con la mentalidad que Dios los había mandado, chicos, con un propósito de ir de vacaciones. No, ¿verdad? De vacaciones no. El propósito era ir a predicar el evangelio. Ahora, si tú conoces a Jesús como tu Salvador, Dios quiere que hables a otros acerca de Él también, ¿no? Entonces, ahorita podemos decir, tenemos el pretexto de decir, ay, bueno, es que no puedo salir, ¿cómo quieren que yo predique el evangelio? Pero ¿se acuerdan lo que decía Paulina? Hay medios electrónicos donde podemos tener comunicación unos con otros, y a esa gente, pues predicarles el evangelio, ¿no? Ayer me contaba también un hermano de la iglesia que dice, ay, es que yo me conecto en mis juntas con mis compañeros de trabajo, y lo primero que empiezan a hablar es acerca de que el coronavirus, y que es que nos va a ir mal, y que unos se están enfermando, y que unos se están muriendo, y todos preocupados. Entonces, ¿saben qué? En ese momento yo pude decirles que tienen que confiar en Dios, y que tienen que creer en Dios, y entonces les empezó a hablar del amor de Dios. Por computadora, chicos, no importa no salir, nosotros podemos hacerlo. Así que si tú eres hijo de Dios, pues así como Dios hace cosas maravillosas, tú también puedes tener mucha creatividad para hablarle a otros acerca del amor de Dios. Y entonces no hay pretexto para no decir que no puedo predicar el evangelio si Dios ya nos mandó. Acuérdense que nos dijo el Señor Jesús en el versículo que nos aprendimos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Por la internet, por el Facebook, por el Twitter, por donde puedas, por una llamada telefónica con tus vecinos que sí puedes verlos de ahí de cerca, pues predícales acerca del amor de Dios. Pero fíjense, mucha gente estaba creyendo en Jesús mientras Pablo y Bernabé predicaban el evangelio en las sinagogas. Ellos querían que todos supieran que Jesús era el Hijo de Dios. Ese era el objetivo de ellos, ¿no? Un poco más tarde los misioneros se fueron a la ciudad de Pafos, y ahí se encontraron un hechicero y profeta falso llamado Elimas, un hechicero que trabajaba bajo el poder del enemigo de Dios, Satanás, ¿no? No podemos decir otra forma, ¿no? Elimas era ayudante del gobernador. Pero bueno, vamos a ubicarnos donde estaba la ciudad de Pafos, Miguel. Imagínense que aquí estaba, aquí mismo Chipre. Si nos vamos al otro extremo, ¿sí? En la parte, digamos, del este, ya aquí en esta parte está la isla de Pafos, donde el procónsul Sergio Paulo se quiere oír acerca del amor de Dios. Entonces, este hombre
pues dice la palabra de Dios, vean, dice que entonces Pablo levantándose, bueno, ahí estuvo predicando acerca del Evangelio y estuvo hablando acerca del amor de Dios y todo lo que quería saber y dice que entonces llegó con este hombre. Déjenme ver porque ya me perdí en la lectura. Ah, sí, ya está. Aquí en Hechos capítulo 13 dice que llegando a Salamina anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan por ayuda. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta de judío llamado Bar-Jesús, que el nombre que también traducido es Elimas, ¿sí? Dice aquí, y dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, y llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, dice, ¿no? Y entonces dice que él no les decía, yo creo que les decía, no vaya, no escuche, no vayan a escuchar la palabra de Dios, como a veces le pasó a Paulina, ¿no? Que estos niños no querían escuchar la palabra de Dios y preferían mejor ver películas que escuchar la palabra de Dios. Y entonces a veces hay gente que también nos aparta de que escuchemos las verdades de Dios, ¿no? Y entonces, pero le resistía Elimas, ¿no? Y dice que procurando apartarlo de la fe al procónsul, ¿no? Yo imagino que le decía que no oyera a esos hombres, que a lo mejor decían mentiras, que no era cierto lo que decían. Y yo no sé qué tantos cuentos le inventaba este mago, a este gobernante, para que no los escuchara, ¿no? Y entonces, pero fíjense, entonces Saulo, que también es Pablo, aquí es donde viene lo interesante, chicos. A partir de aquí, de este versículo, en el capítulo 13, versículo, para que no se les olvide, fíjense, capítulo 13 del libro de Hechos, versículo 9, es donde empezamos a llamarle a Saulo Pablo. Fíjense, porque dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ¿sí? En ese momento ya la Escritura va a empezarle a llamar a Saulo, Pablo. Y dice que lo miró a los ojos y le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Lo estaba exhortando, diciéndole que era malo, que era que no estaba haciendo lo correcto. Dice, ¿y hasta cuándo vas a dejar de hacer estas cosas, no? Dice, fíjense lo que le dijo también Pablo en este momento. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, fíjense. No estaba diciendo que con la mano de él, ¿no? Dijo que la mano del Señor estaba dándole la honra y la gloria a Dios, ¿no? Y le dijo, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y dice que inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces imaginen, qué terrible para este hombre el perder la vista, ¿no? ¿Y por qué la perdió? Pues porque estaba no queriendo que el procónsul conociera de Jesús. Y entonces Dios lo castigó, ¿no? Dios le dio su recompensa, digamos, por estar haciendo eso. Tú también tienes un problema a veces, que el pecado no te deja oír acerca de Jesús. Tu mismo pecado te hace no querer saber nada de Jesús. Y entonces, eso es lo que te está quitando, ¿no? Porque dice que el pecado nos separa de Dios. Y también tiene una consecuencia. Dice que la paga del pecado es muerte. Así que tú tienes un gran problema como este mago, Elimas. Pero déjame decirte que Dios también tiene solución para el pecado. Y es Jesús. Así como lo tuvo para el procónsul. Porque dice la Escritura que entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Por todo lo que había hecho Pablo con este hombre, y había visto cómo el poder de Dios había sido un milagro, porque fue un milagro dejarlo ciego a Elimas.
había tratado de evitar que él escuchara la verdad, pero Dios usó a Pablo para dar las nuevas nuevas acerca del Señor Jesús. Así que nosotros como cristianos podemos ver que a veces la gente no nos quiere escuchar y hasta utiliza a algunas personas para alejarnos del amor de Dios. Pero bueno, Dios quiere que tú lo escuches, ¿no? Y Dios mostró su gran amor y su gran poder y usó la palabra para que el procónsul escuchara y reconociera a Jesús como su Salvador. Y ese fue el principio de su primer viaje misionero que estaban haciendo Bernabé y Pablo. Y qué maravilloso, ¿no? Empezar con cosas muy buenas. Y imagínense, es como si ahorita yo fuera a predicarle a López Obrador y que se convirtiera. Eso sería maravilloso, ¿no, chicos? O un presidente de otro país, o el delegado, o el que tiene autoridad sobre nosotros, ¿no? O mi jefa, ¿no? De mi trabajo. Eso sería maravilloso, ¿no? Pero fíjense, Pablo y Bernabé enfrentaron un problema diferente a Listra, ¿no? Allí había un hombre que era cojo de nacimiento y nunca había caminado, mientras que escuchaba a Pablo. Dice que iban caminando en esa parte, zarparon de Pafos y Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose ellos, volvieron a Jerusalén. Y ellos, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura, pues empezó a hablar acerca de muchas cosas, ¿no? Y vamos a ubicarnos un poquito acerca más o menos dónde están. Dice que ellos, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Entonces, aquí más o menos volvieron a pasar, ¿sí? Y está más o menos por acá, ¿no? Estaban volviendo a regresarse a Antioquía y luego para poder regresar esta parte que es importante, ¿no? Y dice a Panfilia. Panfilia es esta parte de aquí, chicos, que está aquí en la ribera. De aquí de Pafos avanzaron a Panfilia y a Perge yo creo que también era como que el puerto, y ahí estuvieron ellos. Y entonces entraron a la sinagoga y empezaron a predicar acerca de todo lo que había hecho el Señor Jesús, y les empezó a hablar acerca de todo el Antiguo Testamento, de lo que había hecho el rey David, de la descendencia, cómo lo levantó a Jesús como Salvador. Pues habló acerca de su venida, cómo predicó Juan el Bautista, acerca del arrepentimiento, y les dijo que eran del linaje de Abraham y que tenían esa salvación tan grande. Y dice que bueno, que porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocían a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, ¿no? Decían que no habían escuchado acerca de todo esto. Y pues bueno, ahí estaba predicando Pablo acerca de todo esto, ¿no? Y dice que bueno, le conocían todo esto acerca de Jesús y aún así lo condenaron. Y entonces dice, y sin hallar el causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase, y habiendo cumplido todas esas, pues que lo enterraron, lo sepultaron, y también dice que Dios lo levantó de los muertos. Les estaba predicando el evangelio poco a poco acerca de todo lo que estaba pasando. Dice, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, cuando Dios cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado, en cuanto se levantó de los muertos, pero nunca más volver a ver a corrupción. Y dice que le iba a dar la misericordia, y seguía hablando acerca del amor de Dios a estos hombres, mencionándoles todas las escrituras, cómo hablaron de ahí, ¿no? Pero fíjense, dice la palabra de Dios que cuando salieron ellos de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el día siguiente de reposo le hablaban de estas cosas, ¿no? Y despida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablando les persuadían a que perseveraban en la gracia de Dios, ¿no? Y no, pues la gente empezó a creer, chicos.
empezó a creer de todo lo que les hablaba Pablo y Bernabé, acerca de lo que era el amor de Dios, acerca de lo que habían hecho y acerca de lo que había hecho Jesús en la cruz por cada uno de ellos. Y que no solamente había muerto en la cruz, sino que también había resucitado y ahorita está en un lugar especial, intercediendo por nosotros. Y entonces dice que pues, le empezaron a insistir, y eso qué bueno, ¿no? Qué bueno que la gente también tenga hambre y sed de la palabra de Dios. Entonces, por eso es bueno que nosotros también hablemos acerca de la palabra de Dios a otros. Pero fíjense, chicos, dice que al día siguiente, el día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, ¿sí? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían a Pablo, decían, contradiciendo y blasfemando, ¿no? Entonces, fíjense, no todo es bueno. A veces pensábamos que ser cristiano también es toda una dulzura y que todo el mundo que le hable me va a oír y todo, ¿no? Al principio, pues la gente sí los oyó, pero vemos que dice que después ya no quisieron, es más, hasta blasfemaban el nombre de Dios, ¿no? Empezaron a decir mentiras acerca de Pablo y de Bernabé. Y dice que entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, acuérdense que el denuedo es así sin miedo, con mucha valentía, diciendo, que decían, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y nos juzgáis dignos, no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volveremos a los gentiles, ¿no? Y entonces dice, ese es el momento cuando dice que, Pablo estaba puesto primero a predicarle a los judíos, porque pues, era el pueblo de Dios, ¿no? Pero Pablo dice, pues no me quieren oír a mí, no quieren saber acerca de Jesús, pues hay gente que está hambrienta y con sed de la palabra de Dios. Me voy a ir con los gentiles, así le llamaban a la gente que no era judía. Dice, me voy a ir a predicarles a ellos para que me escuchen, ¿no? Y es como Paulina, ¿no? Que decía que sus amigos no le quisieran escuchar en ese momento. Pues bueno, le decía yo, pues no te desanimes, tú sigue predicando el evangelio, porque si ellos no quieren, va a haber otros que sí van a querer oír acerca del evangelio de Dios. Y entonces, pues no nos cansemos de predicar el evangelio, ¿no? Y dice, porque así nos mandó el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Era lo que, ¿se acuerdan cuando hubo ese encuentro con el Señor Jesús? Pues estaba queriendo que Pablo hiciera esta labor de ir a predicar, ¿no? Y dice que los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Fíjense, después de que los judíos no querían saber nada, ¿le van a predicar a los gentiles? Quizás se convierta en un montón, y ese era el objetivo de la palabra de Dios, que otros también escuchen la palabra del Señor. Y dice que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites, ¿no? Otra vez, esta bola de envidiosos no querían que Pablo hiciera eso. ¿Y qué hicieron? Pues levantaron falso testimonio con hasta gente importante, dice, de mujeres piadosas y mujeres pues, muy caritativas, muy buenas, a que dijeran que cosas malas de ellos, y los expulsaron, dice, que de esa región. Pero bueno, dice que entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Qué quiere decir eso? Dijeron así, ¿saben qué? No quiere nada conmigo, hasta su polvito que se me pegaron en los pies, ahí se los dejo. No quieren saber de Jesús, ese es su problema, ¿no? Yo ya les hablé, si ustedes no quieren, ese va a ser su problema y Dios se los va a demandar, ¿no? Y fíjense que dice que se fueron a Iconio. Vamos a ver dónde está Iconio. Por aquí estaba Panfilia, Antioquía, fueron por aquí arriba. Y luego de aquí está por esta parte Iconio. No, mi mapa no lo menciona exactamente dónde está, pero pues sí está en esta parte, porque ahorita vamos a ver que se van a ir a Listra. Entonces están muy cerca de esta parte de aquí para poder viajar en esa parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver que de ahí se fueron y
Y dice que aconteció que Nicodemo entregaron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos no creían y que no creían, ¿sí? Dice que incitaron otra vez, ya no les pareció a algunos y vuelven a incitar a algunos. ¿Para qué? Para que, dice, para desanimarles y corrompían los ánimos de los gentiles contra los hermanos, ¿no? Así como diciendo, no hagas esto, no hagas el otro. Y entonces, pues estaban desanimando a la gente a no creer en Jesús, aunque ya muchos habían creído. Pero fíjense, por tanto dice que se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo y confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, conociendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios, ¿no? Entonces, pues no cesaron de hacerlo, ¿no? Y dijeron, no, pues ya como no quisieron, no. Insistieron. Yo creo que ese es el consejo que le voy a dar a Paulina, fíjense. Le voy a decir, ¿sabes qué? No dejes de insistirle a Juanito, ¿sí? Acerca del amor de Dios. Aunque te diga que eres un bebé, que no quieres ser tu amigo, que le siga insistiendo a ver si algún día se convierte su amigo, ¿verdad? Y dice que entonces dieron testimonio y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con los gobernantes, pues ya estaban de tal forma que ya no querían saber nada de ahí, ¿no? Y dice que esos gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, ¿no? Y habiendo sabido, entonces huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Entonces les digo que después sí se fueron a Listra, que fue en esta parte de aquí, que es donde está donde la otra parte de ahí a esa ciudad de Listra, es donde huyeron los discípulos, porque también hasta apedrearlos los querían hacerlo, ¿no? Entonces huyeron ahí. Pero fíjense lo que pasó. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, chicos. Estaba, pues no podía caminar, quiere decir que, pues no sé si tenía una enfermedad de parálisis, no lo dice, nada más dice que tenía lisiado, impositado los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y entonces oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, ¿no? Entonces este hombre tuvo fe y Pablo, fíjense lo que dijo. Y dijo a gran voz, Pablo dijo, ¿no? Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. No me imagino la forma, yo te se lo estoy leyendo así, pero yo creo que cuando lo vio, yo creo que sí le dijo, ¿no? A gran voz, dice, porque dice, a gran voz, ¿no? Le dijo, levántate derecho, ¿no? Dice, sobre tus pies, ¿no? Yo creo que hasta el otro se quedó así sorprendido, ¿no? Y entonces dice que en ese momento el hombre se levantó, ¿sí? Y anduvo. Entonces la gente visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica, en la lengua de ahí, dioses bajo la semejanza de hombres han decidido a nosotros. Qué terrible fue eso. Porque en lugar de que hubieran reconocido a Dios, se confundieron. ¿Saben qué? Pensaron que lo que había sanado a este hombre eran dioses. Ellos, acuérdense que está en la zona mucho de Grecia, de todo esto, ellos creían mucho en dioses pues falsos. Y entonces ellos pensaban que eran sus dioses los que habían salvado. Y fíjense, aún decían que se habían tomado forma de hombres estos dioses para poder venir a este mundo, ¿no? Y entonces, fíjense, a Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra Mercurio, ¿no? Entonces los estaban confundiendo con sus dioses paganos. Y a veces, fíjense, también pasa esto en este mundo, chicos. A veces pasa que la gente no le da honra y gloria a Dios. A veces pasa que cuando ellos están, en lugar de que digan, no, pues gracias a Dios que me cuida, ¿sí?
que a veces, ¿qué es lo que decimos ahorita? Ay, he tenido un montón de suerte porque no me he enfermado de coronavirus. Dices, a ver, no es cuestión de suerte, es cuestión de gracia de Dios, ¿no? Si ahorita no estamos enfermos es porque la gracia de Dios así ha querido que no nos hemos enfermado. Hay algunos que sí se han enfermado, no queremos decir que la gracia de Dios no funcione, pero Dios ha tenido un propósito para esa gente que se enferma o que se ha muerto también, ¿no? Dios tiene un propósito, pero los que no nos hemos enfermado es porque somos muy buenos, ¿no? Es que somos muy saludables, ¿no? No, tampoco, chicos. Es por la gracia de Dios. Pero a veces la gente dice, no, es que yo soy muy bueno o tengo un montón de suerte, ¿no? A mí no se me pega nada. Le empezamos a dar honra a las cosas y no a Dios. Y este momento también le estaban dando la honra a los dioses. Dice, cuando los hallaron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues es que era una forma de mostrar a la gente que no estaba de acuerdo, era romperse el vestido, o los vestidos, y era algo así como que, no, ¿cómo es posible que estén haciendo eso? Y dice que se fueron y dijeron, ¿no? Oigan, ¿qué les pasa, no? Dice, varones, ¿por qué haces esto, no? Nosotros también somos hombres, ¿no? Nosotros somos igual que ustedes, ¿no? Simplemente amamos a Dios y por Dios hacemos estas cosas, ¿no? Porque acuérdense que Pablo daba la honra a Dios, ¿no? No lo hacía porque decía, a ver, yo Pablo, que soy bien bueno, levántate. No, daban la honra a Dios y reconocían, querían que reconocieran a Dios, pero estos hombres se estaban confundiendo acerca de ellos. Acuérdense que dice la Biblia, ¿no? Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, allá en Mateo 4:10, ¿sí? El mismo Jesús se lo dijo al diablo, ¿se acuerdan también? Cuando le dijo que se postrara y lo adoraran, este fue el versículo que le mencionó. Entonces decía, no, no podemos hacerlo, si ni mismo Señor Jesús quiso adorar al diablo, menos van a dejar que ellos le adoraran a un hombre común y corriente como era Pablo y como era Bernabé. Entonces dice que nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios, ¿no? Vivo, que hizo el cielo y la tierra y que todo lo que en él hay. Y en las edades pasadas han dejado todas las edades andar en sus propios caminos. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dando lluvias del cielo, haciendo fructíferas, llenando. Le estás diciendo puras cosas buenas que estaban haciendo de parte de Dios, ¿no? Todo lo que Dios estaba haciendo acerca de esta. Luego dice, luego estos incrédulos de otro lugar donde Pablo había predicado, vinieron a Listra y trataron de convencer a la gente que no predicaran de la verdad, ¿no? Después de todo eso, dice que hubo unos hombres judíos y le dijeron, persuadan a la multitud otra vez para que no predicaran acerca del amor de Dios, chicos. Y entonces, pero dice que rodeando a los discípulos se levantaron y entraron a la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe, ¿no? A ver, vamos a ver si por aquí estaba Derbe. Ah, sí, miren, aquí de Listra se fueron a Derbe. Y entonces ahí, estaban ahí. Pero fíjense, ¿no? Lo más tremendo también de ahí, chicos, es que, pues, vamos a ver que después de lo que hicieron, de anunciar el evangelio en la ciudad y hacer mucho, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y confirmando los discípulos, dice, exhortándolos que permanecieran, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos, y ahí, vieron cómo todo lo que, pasaron muchas cosas en ese momento. Pero fíjense, lo más terrible de todo eso, chicos, dice que el resultado de la gente de Listra que había querido adorar a Pablo empezó, dice que hubo un hombre sacerdotes que llegaron y les llevaron hasta ofrendas, ¿no? Unos becerros, llevaron hasta música y guirnaldas y todo para adorar a Bernabé y a Pablo. Pero fíjense, lo más tremendo de todo eso, cuando Pablo no les dio la oportunidad de que los adoraran, ¿sí? Pasó algo terrible como resultado, ¿no? Dice que
los de la lista había querido adorar a Pablo y empezó a arrojarle piedras. Y entonces, después de lo que les había predicado, después de que los querían adorar, después de que querían reconocerlos como dioses, como no se dejaron y reconocieron a Dios como el Dios Todopoderoso y que ellos estaban trabajando a favor de Dios, dice que estos hombres empezaron a apedrear a Pablo. Y entonces dice que lo dieron hasta por muerto. Dice que de ahí, en ese momento, pues Pablo, la gente pensaba que estaba muerto y estaba seguro que no iban a propagar más el evangelio. Y entonces, ¿cómo se llama? Vinieron entonces y lo dieron por muerto. Entonces llegaron después los discípulos y le levantaron y entraron a la ciudad. ¿Y qué creen? Pues volvió a tomar fuerza a Pablo y entonces él pudo salir nuevamente a predicar el evangelio y a caminar otra vez a la ciudad, aún con mucha vida, y solo que Dios había hecho esto en Pablo y en Bernabé para hacerlo. Dice que al día siguiente Pablo y Bernabé se despidieron de los cristianos de Listra y regresaron a otras ciudades donde habían estado y animaron a los nuevos creyentes del Señor Jesús y los regresaron a la iglesia de Antioquía donde habían empezado. Entonces dice, ¿acuerdan que Antioquía estaba aquí? Volvieron a regresar por esta parte. Yo creo que pasaron a visitar a su familia a Tarso y regresaron a Antioquía, de donde habían salido, y pudieron empezar a contarle a la gente lo que habían hecho con el amor de Dios acerca de estos judíos, que algunos aceptaron y otros no. Y así va la vida, chicos. Probablemente Satanás hará lo mismo contigo, ¿no? Tú sabes que eres un hijo de Dios y Él quiere que hables acerca de otros. Y tal vez has tratado de testificar, pero Satanás pone tropiezo para no hacerlo. Y entonces pues podemos ver que Dios tiene preparado algo más maravilloso de que tú no te canses de predicar el evangelio. Porque el mandato que Dios nos dijo, ir a predicar el evangelio a toda criatura. Y entonces pues Dios te da el poder para hacerlo. Y no importa que algunos no quieran creer, tú sigue predicando acerca del evangelio de Dios. Y eso es lo mismo que yo creo que le voy a dar el consejo a Paulina, para que no se ponga triste y pueda seguir hablando del amor de Dios. No importa lo que pase, chicos. Hay algunos que les van a oír, otros que no les van a oír. Hazlo por los que sí están oyendo. Y por los que no te quieren oír, pues bueno, sigue insistiendo, sigue orando por ellos. Y aún si ellos te desprecian y aún te hagan algo malo, pues dale la honra a Dios, porque estás sufriendo por Dios y Él quiere que tú prediques a toda costa acerca del amor de Dios y puedas ser, como Pablo, un fiel siervo de Dios. Así que no se te olvide esta semana, piensa a quién le vas a predicar esta semana, a quién le puedes llamar, a quién puedes platicar. No importa que estés encerrado, Dios te va a dar la creatividad para que tú sigas hablando del amor de Dios. Chicos, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Bonjour mes amis, je suis le professeur Pepe Lepou y les voy a contar acerca de una cosa que sucedió hace rato, que estaba lloviendo. Estaba yo asomado por la ventana y vi a gente que estaba caminando cuando de pronto empezó a llover y no tenía algo que cubrirse. Entonces pensé, ¿cómo puedo ayudar a esa gente que está allá afuera con la lluvia? Entonces me di cuenta que tenía varios de estos sombrillas como inclusive este que es un poco más grande. Y dije, bueno, pues puedo enviarlos para que los ayude mientras está la tormenta y puedan cubrirse y eviten mojarse. Envié los paraguas para solucionar un problema. Y eso me recordó a la historia de Pablo y Bernabé, que podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 12. La iglesia estaba reunida en Antioquía y justo en el versículo 1 al 3, el Espíritu habló a la iglesia y les dijo que enviaran a Pablo y a Bernabé a Chipre para predicar el Evangelio. Había una necesidad muy grande de la gente allá en Chipre por oír la palabra. Y justamente el Espíritu Santo designó
a estos dos apóstoles, a estos dos hombres para ir a predicar el Evangelio. Hicieron milagros, inclusive sanaron a un hombre y ayudaron a uno de los gobernantes a creer en Jesucristo. Y no solo fueron a Chipre, sino fueron a distintas ciudades como Listra, a Derbe, Conio, en fin, fueron los primeros misioneros enviados para cubrir esta necesidad, cubrir esta ayuda que el Espíritu Santo estaba solicitando. Cubrieron una necesidad, ayudaron, protegieron y hicieron milagros. Y lo más importante, gente que nunca había oído del Dios viviente, del Dios poderoso de Jesucristo, pudo conocer acerca de Él por el testimonio y la palabra de Saulo y de Bernabé. Así que siempre que tengamos oportunidad de ayudar, de predicar a aquellos que necesitan la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, hagámoslo, como lo hicieron Pablo y Bernabé. Adiós. Chicos, para el trabajo de esta semana, acuérdense que estamos haciendo nuestro libro de las historias. Ahora es la lección 3. Ahí viene también palabras para que podamos tener nuestro vocabulario. Un mapa. Acuérdense que ahorita les estuve enseñando mucho acerca de dónde viajó Pablo. Pues ahí ustedes van a poder marcar los lugares donde estuvo yendo Pablo, a estos lugares. Van a poder armar su historia y ahí vienen varias cosas que van a poder ustedes hacer para ir completando nuestro libro. Acuérdense que esta es la entrega número 3 para nuestra historia y que ustedes no se les olvide también hablar acerca del amor de Dios y ser misioneros también como Pablo. ¿Sale, chicos? Entonces contéstenlo, llénenlo y síganlos guardando para completar nuestro libro. Dios les bendiga. Chicos, acuérdense qué es lo que podemos hacer entre semana. No olviden leer la palabra de Dios. Es nuestra guía, es nuestra brújula, ¿no? ¿Se acuerdan la clase pasada también con Luis? Que le decía que andaba a oscuras porque no podían ver nada. Porque no lee su Biblia. Entonces, pues también nos puede pasar lo mismo, que el no leer la Biblia no nos va a ayudar mucho. Y entonces, léanla. Él es la guía para nosotros, ¿no? Acuérdense que dice la palabra de Dios que la Biblia es una luz, ¿sí? Es la luz que alumbra nuestro camino. Entonces no olviden leerla. Y bueno, si no tienen una de papel, pues bajen la aplicación de internet de la Biblia a su celular o a su iPad o al lugar donde puedan leerla para hacerlo. Y el superlibro, pues podemos seguir jugando, aprendiendo acerca de Jesús. Y bueno, no olvidemos de escuchar a nuestro Paz los días lunes a las 7 con los cuentos que nos da también cada lunes para aprender acerca más de la palabra de Dios con tanta enseñanza que nos da. Así que chicos, no olviden orar, también que es muy importante, que es la comunicación que tenemos con Dios. Es que imagínense, la oración es como el internet en estos días, chicos. Imagínense que nos quedáramos sin internet. Sería una catástrofe mundial porque no sabríamos cómo comunicarnos ahorita. Imagínense que también la oración es la comunicación con Dios. ¿Qué pasaría si nos quedáramos incomunicados con Dios? No, sería terrible, ¿no? Entonces, si tenemos esa oportunidad, no dejes de orar día con día en alabanza, en gratitud y pedirle acerca de todo lo que tú necesites a Dios bajo su voluntad. Así que nos vemos la próxima. Dios les bendiga. Bueno, chicos, llegamos al final de nuestra clase y espero que ha sido de gran bendición haberlos tenido aquí. Vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios por todo lo que nos dio en este día. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza y sus manitas, si los pueden juntar, pues también para no distraernos. Dios, te damos gracias porque nos has guardado, gracias porque pudimos ver que Pablo pudo entender el mensaje de salvación y después llevarlo a tanta gente, Señor. Haz que seamos Pablos llevando el mensaje a mucha gente y aunque alguna gente no nos quiera escuchar, nosotros no perdamos el ánimo de seguir hablando acerca del amor tuyo y el amor de Jesús. Cuídanos, Señor, líbranos de toda enfermedad, de todo contagio de coronavirus, y provee todas nuestras necesidades durante la semana y síguenos bendiciendo como lo haces día con día, Señor.
Te lo agradecemos y lo pedimos en Jesús. Amén. Gracias, chicos, y nos vemos la próxima clase. Dios les bendiga. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por la eternidad.